Buenas a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué es el síndrome de ovarios poliquísticos? Es una enfermedad endocrina y metabólica que se caracteriza por tres cosas: estados de anovulación, quistes ováricos e hiperandrogenismo. Ahora, ¿cuáles son las causas del ovario poliquístico? Esto es una pregunta que hoy en día es compleja de responder, porque se sabe que hay factores endocrinos, se sabe que hay factores metabólicos, también se sabe que es posible que pueda tener una causa genética, también se dice que pueden influir los factores ambientales e incluso factores neurológicos. El problema es que no se sabe cuál de ellos es la etiología primaria, es decir, la primera causa de la cual se deriva toda la cascada de la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Para explicar la fisiopatología voy a explicar cada síntoma por individual. En el caso de la anovulación ya se la voy a explicar, y para eso primero tiene que ver cómo funciona de manera normal el eje hipófisis-ovario, de forma que la adenohipófisis, es decir, la hipófisis anterior, esta que ven acá, produce las hormonas que van finalmente a estimular al ovario. Entre ellas encontramos la FSH y la hormona luteinizante o LH. La FSH quiere decir hormona folículo estimulante, porque es la que estimula al folículo. Entonces, de la que vamos a hablar en este momento, que es más importante, es la FSH, o es la que nos sirve más para explicar lo que sucede con la anovulación. Anovulación significa que la paciente no está ovulando. Para que se pueda dar la ovulación en una condición fisiológica, el folículo, que es esta estructura que ven acá, que está constituido por un ovocito, que es el que finalmente se va a unir con el espermatozoide y luego se va a implantar en el útero, pero aquí se encuentra encerrado todavía en el folículo, es decir, todavía el ovocito está en el ovario, dentro del folículo. Y la otra estructura que conforma el folículo son las células de la granulosa, que son las que ven acá en color morado, las células de la granulosa. Y alrededor de ellas están otras células que se llaman células de la teca. Pero para explicar la anovulación, las más importantes son las células de la granulosa, las cuales tienen que responder a la estimulación de la FSH. Y la FSH se dirige hacia las células de la granulosa, donde va a estimular que éstas produzcan estrógenos y progesterona. El estrógeno es el que va a permitir que este folículo madure hasta que el ovocito sea expulsado para que se dé la fecundación. Pero en este caso, por diversos factores en la mujer, estos receptores de las células de la granulosa, los receptores de FSH, hacen que la célula no responda a la estimulación de la FSH proveniente de la hipófisis, y por lo tanto no se produzca correctamente sus estrógenos y progesterona, haciendo que a la larga el folículo no pueda terminar de madurar y no se pueda dar el proceso de la ovulación. Ahora vamos a explicar por qué se produce el hiperandrogenismo. Las que se vuelven aquí más importantes no son las células de la granulosa y tampoco es la FSH. Aquí lo importante es la hormona LH, producida también en la hipófisis, y las células de la teca, que son las que se encuentran rodeando a las células de la granulosa. En esas células de la teca es que se van a producir los andrógenos en el ovario, porque los andrógenos también se producen en otra parte del cuerpo, principalmente la glándula suprarrenal, pero a nivel ovárico también hay producción de andrógenos por estas células de la teca, que finalmente estos andrógenos van a utilizarse por las células de la granulosa para sintetizar los estrógenos. Entonces, lo que sucede en el hiperandrogenismo del síndrome de ovario poliquístico es que en las células de la teca hay una sobreexpresión del receptor de LH, de los receptores de LH que se encuentran expresados en la membrana celular de las células tecales, haciendo que estas células tecales respondan más al estímulo de la LH y aumenten su producción de andrógenos, llevando al hiperandrogenismo. Y también se ha encontrado que en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también hay un aumento en la expresión de un complejo enzimático a nivel de las células tecales que se llama el complejo CYP17 alfa, que es el que está encargado de
la síntesis de los andrógenos a nivel de las células tecales. Es la principal enzima implicada en esa síntesis. Como esta expresión va a estar aumentada, esto va a conllevar al hiperandrogenismo, pero no se sabe en sí cuál es la causa primaria de que todos estos fenómenos y cambios en la fisiología reproductora de la mujer ocurren, por lo que les dije anteriormente de que no había una etiología clara. Otro factor importante de la fisiopatología es la resistencia a la insulina, ya que algunas mujeres que tienen resistencia a la insulina, a la larga, esa insulina no se termina utilizando por los tejidos, haciendo que se acumule en la sangre y llevando así a un hiperinsulinismo. La insulina también estimula a los ovarios. Y la insulina, cuando estimula a los ovarios, estimula que produzca todas las hormonas que se producen ahí, tanto andrógenos como estrógenos como progesterona. Aumenta la producción de todo. Y no se podría decir que el hiperinsulinismo es la etiología definitiva del ovario poliquístico, sino que puede ser uno de esos factores que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad, pero para decir que es una etiología definitiva, no aplica en ese caso. Ahora, en el diagnóstico, para sospechar la enfermedad inicialmente, lo más importante es mirar la sintomatología, que son la amenorrea o oligomenorrea, la infertilidad y el hirsutismo, que puede ser bioquímico o clínico, es decir, puede ser clínico, se puede ver con manifestaciones y signos claros en la paciente, o puede ser bioquímico, que no se manifiesta clínicamente con signos, pero que se ven niveles elevados de andrógenos a nivel de la sangre. El hiperandrogenismo a nivel clínico se ve con un aumento de las características masculinas en la mujer. Puede aparecer, por ejemplo, un aumento del cabello, un aumento del vello corporal, pero aparece en patrones que son característicos del hombre. Puede aparecer cabello en el pecho, puede aparecer cabello en la barbilla, puede aparecer cabello en el bigote por encima del labio, puede aparecer incluso alopecia, una alopecia en forma de como en la forma de implantación androide, como es la forma de implantación del cabello del hombre. A esa aparición de vello corporal en patrones masculinos se le conoce como hirsutismo. Otro signo clínico de hiperandrogenismo que ya les mencioné es la alopecia con un patrón de implantación capilar androide. Incluso pueden llegar a aparecer cambios en la voz. Y otra cosa característica del hiperandrogenismo también es el acné, que puede aparecer en regiones inespecíficas del cuerpo. Y es un acné que casi siempre puede llegar a la severidad. Casi siempre corresponde a un acné severo. Ahora, ya que tenemos clara la sintomatología, tenemos lo más característico, las piezas juntas para componer un síndrome de ovario poliquístico. Nos falta confirmarlo con otro estudio que nos va a confirmar que efectivamente corresponde a ovario poliquístico. Y como lo dice la enfermedad, ese estudio lo que busca es ver si de verdad existen quistes en ese ovario de los cuales provengan esa sintomatología tan característica. Entonces se hace una ecografía y en esa ecografía se va a ver presencia de quistes en los ovarios. Debe ser una ecografía pélvica, pero la ecografía pélvica se hace cuando la paciente recién llega a la consulta y tenemos a la mano para realizarle la ecografía pélvica, porque sospechamos con la sintomatología, y ver si hay algo que no se ve tan normal. Si hay algo que se ve un poco anormal, podemos pasar a solicitarle una ecografía transvaginal, porque en la transvaginal ya se ve con más claridad toda la estructura del ovario y se pueden ver a mayor detalle la cantidad de quistes, el tamaño del quiste, etc. Ahora hablemos también un poco del diagnóstico diferencial. Si tenemos un paciente de pronto con una sintomatología semejante a la del síndrome de ovario poliquístico, pero que no encaja del todo, ya sea porque tiene signos clínicos de hiperandrogenismo, pero por ejemplo no tiene amenorrea, o no se le hallaron quistes en el ovario, o tiene amenorrea pero no tiene ni quistes ni tiene hiperandrogenismo, podríamos pensar en que esa sintomatología o esos signos vienen de otra causa. Por ejemplo, el hiperandrogenismo
no necesariamente tiene que tener una causa ovárica, también puede tener una causa por un problema a nivel central, es decir, a nivel de la hipófisis, o por un problema directo a nivel de las suprarrenales, que es el órgano donde se produce la mayor cantidad de andrógenos. Por ejemplo, el paciente podría tener un prolactinoma, que es un adenoma hipofisiario productor de prolactina. ¿Y qué tiene que ver esto con el hiperandrogenismo? Que la producción de prolactina tiene una retroalimentación positiva en la glándula suprarrenal para que ella produzca más andrógeno. También podría ser, por ejemplo, una causa directa a nivel de la glándula suprarrenal. Por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal congénita que se presenta de manera no clásica, que se empieza a manifestar ya en la vida adulta, por ejemplo. O inclusive algo como un síndrome de Cushing, o por ejemplo un tumor suprarrenal productor de andrógenos. Ahora, por ejemplo, tenemos a una paciente con amenorrea, pero no tiene las otras manifestaciones necesarias para confirmar el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, que es una de las principales causas de amenorrea, pero no es la única. Por ejemplo, podríamos entonces orientarnos hacia que de pronto, si la paciente está en edad fértil, podría estar embarazada. Y si no, podremos pensar en otra causa de amenorrea frecuente, como por ejemplo la falla ovárica primaria. Incluso también puede ser a causa del uso de anticonceptivos, por ejemplo. Y ahora también incluso se debe descartar, por ejemplo, como en la paciente con el síndrome de ovario poliquístico es muy frecuente la hiperinsulinemia. Y como ya mencioné anteriormente, la insulinemia se asocia al origen de la enfermedad. También hay que buscar de pronto de dónde proviene esa hiperinsulinemia, si es una paciente, por ejemplo, diabética, o incluso la presencia de un insulinoma, que es un tumor productor de insulina. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico realizado, lo siguiente que vendría sería ir al tratamiento, pero antes de instaurar como tal un tratamiento, se debe primero hacer ciertos tamizajes, porque la paciente con ovario poliquístico tiene una asociación a una resistencia a la insulina y tiene una asociación a varios desórdenes metabólicos. Y tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes, la dislipidemia, tiene mayor riesgo de desarrollar también enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, se debe hacer tamizaje de todas esas enfermedades. Se debe hacer screening de diabetes, también se debe hacer screening de hipertensión arterial, también de obesidad y screening de dislipidemia. Para el caso de la diabetes, por ejemplo, podríamos usar la prueba de glucosa en ayunas o glicemia en ayunas. Entonces, para decir que la prueba sale positiva, debemos medirle la glucosa al paciente en ayunas y debe tener un resultado mayor a 126 miligramos por decilitro. Eso quiere decir que tiene diabetes, pero puede haber un resultado menor a eso que puede indicar cierta intolerancia a los carbohidratos o prediabetes. Si sale entre unos 110 y 125, es decir, que no llega a los 126, pero está en ese rango de prediabetes o intolerancia a los carbohidratos. Ahora también hay otra prueba que es la prueba de tolerancia a 75 gramos de glucosa. Se le dan 75 gramos de glucosa por vía oral al paciente. Luego se le hace la prueba a las 2 horas y si sale mayor a 200 miligramos por decilitro, también se diagnostica la diabetes de esa forma. Se puede hacer de las dos maneras. Es más exacta la prueba de los 75 gramos de glucosa. Y en ese caso sería prediabetes o intolerancia a los carbohidratos si no sale mayor a 200, sino que sale menor, es decir, entre un valor entre 140 y 199, que no llega a los 200, sería intolerancia a los carbohidratos. Ahora, la hipertensión arterial sencillamente es tomar la presión. Y un paciente empieza a tener cifras de presiones ya catalogadas como hipertensión arterial cuando llegan a superar los 130-80 milímetros de mercurio. Esta es la nueva actualización de la guía AJA de 2025, que dice que estas cifras son de hipertensión arterial estadio 1. Bueno, y la obesidad
Para el diagnóstico es con el índice de masa corporal. Un IMC que se encuentra alrededor de los 25 a los 30, ya nos estaría hablando de un paciente con sobrepeso. Pero un IMC que está mayor a 30, ya nos está hablando de un paciente con obesidad. Y ahora para la dislipidemia hay que hacer una prueba que se conoce como el perfil lipídico. Y en esta prueba se van a medir, entre otras cosas, se miden las moléculas de colesterol en sangre, que son las importantes aquí hablando de la dislipidemia, que son el colesterol total, el colesterol de alta densidad o HDL y el colesterol de baja densidad o LDL. La suma del colesterol HDL y del colesterol LDL nos da el colesterol total. El colesterol total, para decir que un paciente puede tener dislipidemia, debe ser mayor a 200 miligramos por decilitro. Ahora bien, puede que parte de ese colesterol total en su mayoría corresponda a colesterol de alta densidad, es decir, HDL, lo cual sería bueno porque este colesterol es el considerado, entre comillas, colesterol bueno, pero no es del todo que sea uno bueno y el otro malo, sino que en ciertos aspectos de su fisiología es mejor tener unas cifras altas de colesterol HDL que tener unas cifras altas de colesterol LDL. Entonces, para preocuparnos y para decir que ese paciente sufre de dislipidemia, la mayor cantidad de estos 200 debe estar compuesto por colesterol LDL, es decir, el que dicen entre comillas ser malo. Y esa mayor cantidad, para considerar que el paciente sufre de dislipidemia, debe ser de mayor a 150 miligramos por decilitro. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cómo nos debería aparecer el colesterol HDL para considerar que es dislipidemia? Debe estar menor a 50, porque si le restas a 200, 150, lo que nos quedan sobrando son 50. Y bueno, ya que hicimos el tamizaje de todo esto, de todas estas enfermedades asociadas a los problemas metabólicos que tiene la mujer con síndrome de ovario poliquístico, vamos a ir al primer paso y el primer pilar del tratamiento, que son los cambios en el estilo de vida, para evitar que todas estas entidades en esta mujer que tiene tanto riesgo de padecerlas sigan empeorando si ya las tiene, o aparezcan en el caso de que todavía no hayan aparecido. Eso va a depender del resultado en este tamizaje que hicimos, en este screening. ¿Y cuáles son esos cambios? Cambios en la alimentación. ¿Cuáles pueden ser esos cambios? Disminución en el consumo de grasas y glucosa en la dieta. Aumento en el consumo de grasas saludables como el aguacate, de vegetales, de granos, etc. También es recomendable que empiecen a hacer ejercicio físico de manera moderada pero constante, que no sea algo que lo hagan un día y ya después lo dejen y vuelvan, sino que sea algo que se incorpore al estilo de vida. Y si ya tienen el diagnóstico de alguna de estas entidades o patologías que están acá, si ya nos resultó positivo, ya hay que intervenirlas directamente, si es hipertensión, si es diabetes, tal vez con metformina o insulina, si es hipertensión arterial con un antihipertensivo, si es la obesidad, vamos a llevar a la paciente a que la valore el nutriólogo para que le aplique una dieta que le sirva para disminuir por lo menos el 5% del peso que tiene, ya que esto le da un mejor pronóstico y le disminuye de manera muy considerable el riesgo de presentar otras complicaciones, como por ejemplo una aterosclerosis, una enfermedad coronaria. Y además de los cambios en el estilo de vida, también está el tratamiento farmacológico, que depende de que si la mujer quiere salir embarazada o si no tiene deseo de salir embarazada. Vamos a empezar hablando primero en el grupo de las mujeres que no tienen este deseo de salir embarazada. En este caso se pueden utilizar anticonceptivos orales combinados. Se utiliza una combinación de un homólogo sintético de los estrógenos y un homólogo sintético de la progesterona. En el caso de los estrógenos, el homólogo sería el etinilestradiol, que dentro de la combinación viene a una dosis de 0,035 miligramos, que equivalen a 35 microgramos de etinilestradiol. Y el homólogo de la progesterona, el que más se utiliza, es el acetato de ciproterona.
y dentro de la combinación viene a una dosis de 2 miligramos. Se utilizan estos medicamentos para disminuir la sintomatología porque el homólogo del estrógeno va a aumentar la unión de los andrógenos a sus proteínas transportadoras en el plasma, haciendo que la fracción de andrógenos libres en el plasma disminuya, por lo tanto disminuye la acción androgénica y se disminuye el hiperandrogenismo y los síntomas del hiperandrogenismo. Y en el caso de la progesterona, del homólogo de la progesterona, que sería el acetato de ciproterona, también disminuye el hiperandrogenismo, pero sobre todo ayuda a regular el ciclo menstrual. Ahora bien, el manejo en las mujeres que sí tienen deseo de embarazo se va a hacer con inductores de la ovulación, porque el folículo no está siendo estimulado, el óvulo no se prepara ni ocurre el proceso de la ovulación, por lo cual tampoco es posible que se dé la fecundación, ni la implantación, ni como tal el embarazo. Entonces se van a utilizar estos inductores de la ovulación. Los de primera línea son los inductores de la ovulación oral. Uno de los que más se utiliza es el citrato de clomifeno. Y el citrato de clomifeno se va a utilizar a una dosis que puede ir de los 50 a 100 miligramos durante 5 días. Otra cosa de este medicamento es que se debe iniciar de 2 a 5 días después de que haya iniciado una menstruación. Y si la menstruación no ha iniciado por el mismo problema, la misma enfermedad, puede utilizarse un inductor de la menstruación, como lo puede ser, por ejemplo, otro homólogo de la progesterona que se conoce como medroxiprogesterona. Hay otros medicamentos que pueden utilizarse también de segunda línea para inducir la ovulación, como por ejemplo es el letrozol. Y el letrozol también es un inductor de la ovulación oral que se utiliza a una dosis de 2.5 miligramos al día. Bueno, y cuando dejan de funcionar estos inductores de la ovulación por vía oral, no hemos tenido resultados en su uso, podemos utilizar un manejo de segunda línea que sería el manejo con gonadotropinas. La gonadotropina básicamente lo que hace es que reemplaza directamente la función de las gonadotropinas endógenas, que son la FSH y la LH. Sobre todo, y más importante aquí, es la FSH, que estimula al folículo su maduración para que pueda darse la ovulación y finalmente el embarazo. Estos medicamentos se utilizan por vía inyectada, puede ser intramuscular o subcutánea, y se utilizan a una dosis baja inicialmente, aunque el rango de la dosis va de 37.5 a 75 miligramos, a 75 unidades internacionales al día, y se inicia por las dosis bajas y se da durante unos 7 a 12 días, primero utilizando las dosis más bajas. Y si el paciente no responde, ya sea porque en las ecografías transvaginales de control no se ven resultados de que se esté dando la maduración folicular, significa que no está funcionando, entonces se puede ir aumentando la dosis en el siguiente ciclo. Luego de que ya inducimos la maduración del folículo utilizando gonadotropinas inyectadas, vamos a utilizar otro medicamento para que ese folículo maduro que ya logramos madurar con éxito, sufra el proceso de la ovulación y el óvulo pueda llegar a unirse con el espermatozoide. Para este proceso de la ovulación se utiliza la inducción con HCG o gonadotropina coriónica humana. En este caso, esta hormona se utiliza de manera exógena como medicamento para inducir lo que es la ovulación. En el caso de la HCG se utiliza una dosis de 250 miligramos inyectada vía subcutánea. Normalmente la ovulación debe darse de 36 a 48 horas después de administrar el medicamento. Y lo recomendable o lo que se debe hacer, mejor dicho, es obligatorio que la relación sexual se dé antes de cumplir este periodo. Es decir, se recomienda la relación sexual antes de las 36 horas para que ese proceso de ovulación coincida con la entrada del espermatozoide y se pueda dar la fecundación. Otro medicamento que se puede utilizar como manejo complementario para lo que es el hirsutismo en las mujeres que tienen hirsutismo es la espironolactona, que funciona como un complemento para manejar el hirsutismo complementario a los anteriormente mencionados, como los anticonceptivos orales combinados, porque ella tiene la capacidad de unirse al receptor
de andrógenos e impedir que el andrógeno haga su acción. Esto se le conoce como inhibición competitiva, disminuyendo así el síntoma de hirsutismo, y se administra una dosis de 25 a 100 miligramos. Y bueno, esto en cuanto al tratamiento, espero les haya servido, espero hayan aprendido algo y espero que algo de aquí lo puedan llegar a aplicar en algún momento, y les deseo que tengan un excelente día.